De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV quiere invitarles a la conferencia que fue dictada aquí en Santo Domingo por Iniciativas para República Dominicana. Acompáñenme. Hemos invitado a una jurista experta en Derecho Internacional para que nos dé más luces sobre este tema y podamos entender en toda su dimensión lo que implica esta sentencia en favor de nuestra dominicanidad. Con nosotros, la doctora Cristina Aguiar. Bienvenida. Tenemos entonces que las normas de nacionalidad determinan el elemento personal o elemento poblacional de cualquier estado y no podemos negar su importancia para todo el derecho en general, y por esto la mayoría de los ordenamientos jurídicos procuran regular con mucho detalle la materia de la nacionalidad, presidido por algunas de las ideas recogidas por el derecho internacional. La importancia de la nacionalidad estatal, por lo que los controles para su eventual adquisición buscan limitar el número de los nacionales una vez que la población está constituida, y generosidad en los procedimientos de recuperación y mantenimiento de la nacionalidad de origen y también extensión de los supuestos de doble nacionalidad. Para algunos autores, lo que subyace en esta tensión entre reducción y ampliación de los nacionales de un Estado es el rechazo a las situaciones de apatridia en las que se encontrarían todas aquellas personas que no tienen nacionalidad alguna. Este rechazo internacional ha sido fruto de los excesos de ciertos regímenes durante la primera mitad del siglo XX, en los soviéticos, los nazis, los otomanos, y la desaparición de varios grandes imperios, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio germano-prusiano y el ruso, para dar algunos ejemplos. De esto se hizo eco la normativa de la naciente disciplina de los derechos humanos al establecer el 10 de diciembre de 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el artículo 15 que predica: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. El Instituto de Derecho Internacional adoptó en 1895 ciertos principios jurídicos en materia de nacionalidad, entre los cuales algunos han permanecido y han llegado hasta nosotros, otros fueron desechados, como por ejemplo la idea de que debía evitarse la doble nacionalidad. Con un mundo globalizante e interdependiente, la noción de doble nacionalidad ha sido cada vez más aceptada. Pero el Instituto de Derecho Internacional postula que en materia de nacionalidad hay principios que deben ser observados por todos los estados, aún dentro de ese ámbito de discrecionalidad del que gozan para determinar quiénes son sus nacionales. Por ejemplo, el que nadie debe carecer de nacionalidad, que cada uno debe tener derecho a cambiar de nacionalidad y que la renuncia pura y simple a una nacionalidad no basta para perderla. Esto también es importante en lo que concierne los descendientes de los haitianos en nuestro territorio. La nacionalidad es reputada adquirida desde el nacimiento y para ello el legislador dispone de dos criterios que utilizará conforme quiera limitar el número de nacionales o por el contrario quiera favorecer la integración de los inmigrantes para aumentar la población. Estos dos criterios son el ius sanguinis y el ius soli. El ius sanguinis, de conformidad con este criterio, se atribuye al individuo desde su nacimiento la nacionalidad de sus padres, o sea, la nacionalidad derivada del parentesco o la consanguinidad, o mejor, un término más adaptado y más contemporáneo, la filiación. Son los vínculos de sangre los que imprimen al individuo la cualidad nacional de un Estado. La Constitución originaria de la República Dominicana del 1844, artículo 7.2, consagra el principio de la adquisición de la nacionalidad por el ius sanguinis. Este principio ha sido constante en la historia constitucional de nuestro país y este hecho aparece perfectamente identificado en la sentencia del Tribunal Constitucional, página 49, donde destaca que las revisiones constitucionales siguientes
de 1854 y 1858 mantuvieron el sistema de adquisición exclusiva de la nacionalidad por jus sanguinis. El jus soli. ¿De dónde nos viene el criterio del jus soli? Este criterio marca la tendencia de atribuir al individuo desde su nacimiento la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació. El jus solis en su origen tiene una finalidad de dominación propia del feudalismo y de hecho nace el territorialismo como doctrina en el derecho internacional privado, nace durante el feudalismo, posteriormente a la teoría de los estatutos que nació en Italia en el siglo XII. La aplicación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace del jus soli en esta desafortunada sentencia Jean Bosicot es perfectamente medieval, que los autores modernos, ninguno contempla la aplicación del criterio del jus soli al efecto de atracción que tiene el territorio de manera pura y simple, sino que lo acompañan de condiciones y particularmente del jus optandi, es decir, de la opción de nacionalidad llegada a la mayoría de edad del individuo, acompañado de la condición de residencia o domicilio en el territorio constante y regular desde el punto de vista migratorio de sus padres. En la República Dominicana, la reforma constitucional de 1858 cambió el régimen exclusivo del jus sanguinis y lo convirtió en mixto, permitiendo también la adquisición de la nacionalidad por jus soli. En el 1872 se introduce el régimen exclusivo del jus soli, que se mantiene en 1874, 1875, 1877, 78 y 79. En el 1880 se reconoció como dominicanos a los hispanoamericanos y a los vecinos de las Antillas Españolas que vinieran a residir en la República, juraran que iban a defender a la República y que quisieran, sobre todo, manifestaran la voluntad de gozar de esta calidad. La reforma del 1907 retornó al sistema híbrido del jus soli y del jus sanguinis sin las modalidades excepcionales de adquisición previstas en las constituciones anteriores. Este sistema permaneció a través de la reforma de 1908 y 1924 y se incluyó la cláusula del jus optandi, condicionando la adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio, siempre y cuando estuvieran domiciliados en él a la mayoría de edad. Es en la Constitución de 1929 que se introduce una relevante modificación al régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana por el jus soli, al sustraer los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito al principio general de adquisición de la nacionalidad por nacimiento en el territorio. Y cabe destacar la motivación de la Comisión Revisora de la Constitución de 1929. Dice que es porque la República es pequeña, de escasa población, que se está adoptando el criterio del jus soli, que esa es la motivación clásica para que el legislador mantenga ese criterio. La Constitución del 2010 incluye una versión más amplia y explicativa a la excepción de tránsito al prever que no serán dominicanos las personas nacidas en territorio nacional que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a todo extranjero o extranjera definido como tal en las leyes dominicanas. La nueva ley de migración 28504 explicita perfectamente estas categorías de tránsito, de tal manera que el derecho dominicano de la nacionalidad ha sido coherente en considerar que los extranjeros que no tienen la calidad de residentes no pueden adquirir la nacionalidad dominicana por nacimiento, a más fuerte razón los que residen de forma ilegal en el territorio. La configuración de la noción de domicilio o residencia habitual reposan sobre lo que el derecho internacional privado califica como condición de los extranjeros, es decir, entrada y permanencia de estos en el territorio, que debe estar apegada a la normativa migratoria en vigencia. Si usted está en infracción de la normativa migratoria, la noción de domicilio legal no puede desarrollarse ni tener un efecto legal. La entrada debe ser legal,
debe estar prevista a los fines de residir de forma permanente en el territorio. Por consiguiente, esto excluye a todas las categorías que intrínsecamente conllevan la noción de temporalidad: los estudiantes, los turistas, los trabajadores temporeros, como lo ha calificado el legislador dominicano en la nueva Ley de Migración 285-04. En materia de nacionalidad no existe la prescripción adquisitiva que es propia del derecho de propiedad por posesión, de tal suerte que una vía de hecho, si usted entra ilegalmente al territorio de la República Dominicana, eso es una infracción a las leyes migratorias que operan en el territorio. Esta situación no puede ser en ningún caso de figura generadora de derechos, como bien lo concluye el Tribunal Constitucional. ¿Cómo interactúan las normas en este ámbito de la nacionalidad, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional? En la regulación de la nacionalidad concurren las competencias de los estados y las exigencias de la protección internacional de los derechos humanos. En una perspectiva clásica, la nacionalidad se concibe como un derecho que el Estado otorga o reconoce a sus súbditos, pero en la concepción contractualista se visualiza como la perpetua alianza entre el Estado y sus ciudadanos. Con el auge de la normativa de derechos humanos, se quiere imponer un concepto de la nacionalidad que, junto al de ser competencia del Estado, reviste el carácter de un derecho de la persona humana. No obstante, y yo quiero poner énfasis en esto y que ustedes presten atención, tanto los que están aquí como los que verán esto desde sus hogares, que cuando nos referimos a los trabajos preparatorios para la redacción del artículo 15, que eso es uno de los artículos que los detractores de la sentencia están utilizando para imponer que el Tribunal Constitucional desconoció el bloque de constitucionalidad en los tratados internacionales. Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado, es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que no tiene fuerza vinculante. Ha adquirido una autoridad moral enorme en el tiempo por su aceptación voluntaria de los estados, pero no tiene el carácter de un tratado. Eso yo quiero enfatizarlo como académica del derecho internacional. Y la discusión para ese artículo demuestra que los estados no aceptaron la tesis de quienes quisieron configurar el derecho a la nacionalidad como un verdadero derecho subjetivo de la persona. Quiere decir que se preservó el ámbito de discrecionalidad del Estado y el ámbito soberano de los estados, aún definiéndolo como una de las características de la persona humana. Y esto así, porque se buscaba una garantía normativa contra la apatridia, pero finalmente en las discusiones lo que prevaleció fue el texto anglosajón, donde no se le imponen muchas cargas normativas al Estado en materia de regulación de la nacionalidad y dejó para textos especiales posteriores todos los problemas como el de la apatridia. Y de hecho, intervinieron 2 convenciones de Naciones Unidas posteriormente en los años 50 sobre este tema. A juicio del profesor Corriente Córdoba de la Universidad de Navarra, la declaración del derecho a tener una nacionalidad significa, en el fondo, que es la mejor forma de garantizar al individuo un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, el que por su vinculación a un Estado posibilita el funcionamiento de la protección diplomática. Nosotros tenemos en la Cancillería de la República una división que trata justamente de protección de los dominicanos en el exterior y el vínculo para ejercer esa protección en el exterior y que vincula al Estado con sus nacionales que están en el exterior es la nacionalidad. Complementan este texto la Convención relativa al Estatuto de los Apátridas del 28 de septiembre de 1954, que entró en vigencia el 6 de junio de 1960, y la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961, que no ha tenido mucho éxito, porque a julio de 1972 había recibido únicamente 3 ratificaciones. Es decir,
que los estados son celosos de su ámbito de competencia exclusiva, como lo es el caso de la nacionalidad. Mañana en Casa TV ha finalizado por la mañana de hoy. Gracias por su fiel sintonía. Hasta la próxima.